pila, reloj de pila para el control, reloj de radios. Continuando con la alianza informativa entre Directo Bogotá y el periódico Arteria, tenemos como invitado hoy a un artista joven colombiano que desde hace muchísimos años se fue de este país, hijo de dos grandes artistas reconocidos colombianos, que ha desarrollado una carrera que hoy día también tiene un gran reconocimiento en Bogotá y que recientemente fue seleccionado dentro del grupo de artistas a ser parte de Arte Cámara. Miguel Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, dicho lo anterior de la introducción, pues sería un poco loco no preguntar lo que significa ser hijo y parte de una familia de artistas. Juan Cárdenas, Mónica Medina, tus papás, Santiago Cárdenas, otro gran maestro del arte, tu tío, primos artistas, una familia de artistas. ¿Cómo es eso de que desde chiquito uno se va formando como artista? Pues yo creo que para mí fue algo muy natural, siempre vi a todo el mundo trabajando en las artes, entonces nunca me pareció raro. Yo creo que a la gente que no, pues que cuando eso no es parte del entorno, pues sí a uno le parece raro que una familia sean todos ciclistas, futbolistas, banqueros y artistas. Para mí era normal, de verdad fue lo más normal. Pero entonces nunca hubo esa duda, porque por lo general en Colombia es al revés, ¿no? Como que el artista es el personaje raro, que es el que quiere, el que se sale un poco de los esquemas de educación. No, raro hubiera sido que hubiera querido ser banquero, por eso, abogado. Pero nunca existió esa duda. Yo no, yo nunca lo dudé. Okay, siempre quisiste ser artista. Sí. Terminaste tu colegio y te fuiste a los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Por qué Nueva York? En esa época había un programa de artes en una universidad ya que me interesaba mucho y pues se dio la gran fortuna de que me aceptaron, entonces me fui. Y siempre tuve la ambición de ir a estudiar por fuera y quería estar allá, quería ver los museos, quería saber lo que estaba pasando en el exterior y me atrajo y me fui. Hay algo que es muy llamativo dentro de la obra y es este nexo que siempre se ha manifestado con la naturaleza, con lo animal, con la flora, con la fauna. Desde una ciudad como Nueva York, que es una ciudad que de naturaleza y de flora y de fauna, pues es tan escasa, teniendo en cuenta pues, que es tan urbana, tan llena de edificios. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo encuentras ese interés también? Sí, yo creo que el hecho de estar por fuera de pronto me hizo reflexionar más en lo que había acá, lo que significa como el entorno urbano en Colombia y el entorno urbano en Europa o en Estados Unidos, en esos países en los que creo que la ciudad se ha tomado totalmente como el diseño del entorno urbano. Entonces por eso para mí fue como muy especial poder estar allá y ver lo que acá hay, cómo se relaciona la naturaleza con la ciudad y cómo se relaciona allá la naturaleza con la ciudad, que casi no hay, pues está muy definido dónde está un parque, dónde están los animales, dónde están las fincas, mientras que acá no sé, no existen como esas barreras, sí. ¿Cómo llegas a encontrar, o sea, de dónde parte toda esa investigación? Yo creo que al principio me interesó, por ejemplo, mucho la literatura y había un libro que siempre me fascinó que era La Vorágine y creo que de pronto eso fue como una de las cosas que más me motivó como a pensar en la selva y lo que significaba acá la selva y esas fronteras como donde ya acaba la civilización y de verdad se desintegra todo y hay como una especie de fascinación por digamos que el extremo, lo que significa el entorno natural. Entonces en la literatura lo vi era muy palpable y era muy fácil de entender y creo que en esa novela había como algo muy específico yo reaccioné a eso y sentí que sería un tema interesante para tratar en el arte contemporáneo y ahí empecé a pintar selvas, empecé a viajar al Amazonas y ahí como que surgió ese interés por la naturaleza. ¿Y siempre es la selva colombiana? Sí, era como lo que significaba el entorno natural en Colombia. Para mí eso era como algo que al haberme ido como que me jaló otra vez a volver acá. ¿Qué pasa con lo que estamos presentando o estamos pudiendo visitar en ese momento en Arte Cámara? Que es una obra que es un poco como un ritual, como una recolección de objetos, que es más como, que puede ser también entendida como un llamado de atención frente a la depredación, al respeto animal. O sea, ¿cómo funciona eso dentro de toda la producción de tu obra? Pues yo creo que en últimas, por ejemplo, para mí la obra
significa más como mirar la metáfora del animal, la metáfora de la naturaleza y cómo nos relacionamos con eso hoy en día y cómo el arte crea como una redefinición de esa relación entre el hombre y la naturaleza, el hombre y el entorno. Y entonces creo que todos esos objetos son pues una manera como de destilar un poco esas ideas. Para mí la pieza era como, yo la concebí pensando si algún día tuviéramos que mandar una cápsula al espacio y en ella hubiera como algunos elementos que dijeran cómo fue la vida en la Tierra, que hubo alguna vez acá, de pronto esa sería la obra. Sí lo pensé, esa era como digamos que la manera para mí de pensar en esos objetos, pues, de cómo los podría presentar a un público, ¿no? Entonces dije, bueno, una mesa con los objetos sobre la mesa y si uno los pudiera ver como a esa distancia de que esto es un museo arqueológico, un museo etnográfico, un museo natural que alguien mandó en una cápsula, o sea, no es didáctico, no trato de enseñar nada, nada de las formas que crees representan algo muy específico, ninguno de los micos es algún mico que exista en particular, o los insectos las formas son inventadas, es un mundo inventado, pero creo que lo presento así, como que tiene una conexión al mundo real, pero no es exactamente una representación directa de él. Okay. Hay algo que también llama la atención y es que gran parte de tu carrera ha sido a través de la pintura. Y aquí son obras tridimensionales y la pintura no existe. Son dos medios recurrentes. ¿Cómo funciona ese paso entre uno y otro? No sé, para mí ha sido algo muy liberador de pronto trabajar en la escultura y sucedió de repente. Yo creo que hay cosas que en la pintura me parece lo más difícil de hacer es la pintura para mí. Y creo que las imágenes que estaba trabajando no me convencían mucho y había algo como del objeto, de poder ver el objeto, de manipularlo, de tenerlo enfrente, que me parecía muy interesante. Entonces ahí creo que el salto de la pintura a la escultura sucedió. ¿Hace cuánto estás haciendo escultura? Pues hace como unos 10 años, pero siempre era algo que hacía, o sea, toda la vida lo hice, pero siempre estaba así, era como cuando no funcionaba el cuadro, entonces como que trabajaba el objeto y lo dejaba a un lado y de pronto como que empezó a tomar más presencia y también, o sea, hay cosas que uno no planea muy bien, por ejemplo en el estudio donde estoy hacía tanto frío en el invierno que quedarse uno sentado ahí pintando era imposible y creo que trabajando todos esos objetos que requerían como más, mucho más físico hacer las obras. O sea, la naturaleza también es responsable. Sí, en realidad esos son cambios que lo dictaron como el medio ambiente. ¿Cómo funciona esa participación o esa intención de Miguel Cárdenas de participar en Arte Cámara? O sea, ¿cómo llegas a Arte Cámara? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo sucede todo ese proceso? Una convocatoria y yo tengo muchos amigos artistas acá, entonces pues todo el mundo estaba hablando acerca de la convocatoria y que me presentara y pues siempre me fascina el espacio y me fascinaba la idea porque creo que hay un público muy diverso y muy interesante que viene a la feria y para mí eso era como lo que más me interesó era poder mostrar una obra en un sitio donde el público no fuera el público de la galería, donde no sea el público que siempre va a ver las obras y que alrededor del cóctel ve arte, sino que esto me interesa mucho y eso de verdad fue como la fascinación de Arte Cámara. O sea que nunca ha habido ese rompimiento, por más de que vivas en Nueva York, o sea, nunca has roto relaciones con el medio artístico colombiano ni bogotano. No, al contrario, siempre he estado súper involucrado y siempre he querido hacer cosas acá y además me parece que acá hay un medio artístico tan interesante y muy fértil y es muy diferente al de Estados Unidos donde por ejemplo el mercado sí dicta exactamente lo que se puede ver y lo que no se puede ver y acá creo que todavía eso no, hay como una relación menos digamos extrema, ya todo es muy exagerado, entonces acá hay como un poco más de libertad para los artistas, eventualmente de pronto cambiará y o sea, el mercado siempre dicta la parada, pero pues me parece que acá hay algo muy autóctono y muy fértil todavía. ¿Y esa lectura que hacen los espectadores o el público en general de tu obra, acá y allá también es diferente, más allá del mercado? Me imagino que sí, obvio, porque para el extranjero lo exótico significa una cosa y para nosotros pues lo exótico es otra cosa, ¿no? Entonces seguramente cuando ven allá a un artista latinoamericano haciendo obras acerca de la selva y acerca de los animales, pues obviamente es el cliché más
redundante que pueda existir. Por eso me fascinaba trabajarlo allá, como para subvertir un poco la idea del cliché. Y acá pues es algo que, no sé, esa es mi obra y eso es lo que me interesó y siempre me ha fascinado como el entorno de acá. O sea, siempre hay natural. unas lecturas y unas maneras tuyas también de relacionarte con ambas cosas. Sí, exacto. Hablemos también de otra faceta tuya y es la de profesor. Tú enseñas pintura en la Universidad de Nueva York. De Colombia. En Colombia. Y has venido desarrollando proyectos con Colombia también y con intercambios. Recientemente trajiste a un grupo de artistas a Colombia a hacer un intercambio y a realizar actividades acá. ¿Cómo fue esa mirada, cómo fue esa llegada, cómo fue esa visita de estas personas a Bogotá? Sí, fue muy interesante porque estando allá se me ocurrió que debería haber un poco más de intercambio entre esos artistas que estaban en la escuela. La escuela había tenido un auge muy importante esos años, y había salido una camada de artistas que estaban teniendo un éxito enorme y los profesores también eran parte de ese grupo, y por los vínculos que yo tenía acá con la comunidad artística, pues se me ocurrió que los quería invitar y quería aprovechar que ya se podía hacer, que ya era fácil traer extranjeros a Colombia y que no había como ese miedo que imperaba antes. Entonces todo se dio para que los pudiéramos invitar, y cuando vinieron la idea era mostrarle como a un grupo de jóvenes artistas acá cuán similar es un artista extranjero a nosotros, y desmitificar la idea del artista extranjero, que siempre lo vemos como en revistas o leemos acerca de ellos y le acerca la obra, pero poder hablar y conversar con ellos, conocerlos de cerca y entender cómo es su proceso y qué tan similar es al nuestro, y también criticarlo, ¿no? Cómo es que los artistas extranjeros han hecho las decisiones que han hecho y cómo tienen digamos que el éxito que tienen, en qué depende, por qué la gente está mirando esa obra, qué tiene de importante y qué tiene de importante para nosotros. Y esa era como la idea de ese intercambio. ¿Cómo fue el resultado? Fue muy bueno. Yo creo que había como, o sea, siempre había una lectura, se llamaba diálogos críticos, o sea, que era una lectura crítica de la obra de ellos y de lo que estaban haciendo ellos como profesores, y fue fascinante verlo. Yo creo que para los extranjeros estar acá se les abrió como a todo extranjero que viene acá, es fascinante ver un país como este. Y para los alumnos acá, pues tener ese contacto directo con ellos y después ir a visitarlos, tener el contacto con la universidad, poder ir después a estudiar allá, pues esa era la idea y eso fue como lo que se logró. Creo que a partir del contacto personal es mucho más fácil lograr esos intercambios. ¿Y ese intercambio se dio también en el otro sentido o está planeado para que funcione de los artistas colombianos para que se vayan a los Estados Unidos a trabajar? Pues esa era la idea. Lo que es interesante ver es que allá en Estados Unidos la burocracia de las universidades pues es tremenda. Si acá pensamos que es difícil, allá también es bastante complicado. Entonces la idea era pues de dónde conseguíamos la financiación para hacer ese intercambio allá. Y sí, ahora por ejemplo uno de los fenómenos de las universidades americanas es que quieren ser incluyentes y mostrar que tienen estudiantes de todos lados, entonces les interesaba mucho tener estudiantes latinoamericanos y sobre todo de Colombia. Entonces ya se han ido varios estudiantes de la universidad con la que hicimos el intercambio, y sí, ya saben, ya han conocido la ciudad, saben quiénes son, conocen la Facultad de Artes acá, entonces ha habido como una apertura hacia esos estudiantes que están aplicando a esa universidad. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Ya pues estamos con imágenes de lo que significa la obra que Miguel Cárdenas presenta en Arte Cámara. Los invitamos a consultar las páginas de directobogotá.co y periodicoarteria.com para poder acceder a esta y a otras charlas que hemos tenido con artistas y actores del medio. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Pila, reloj, pila para el control, reloj de radios.